Bienvenidos a Emociones Básicas una vez más. Hoy explicaremos otro de los temas que entran en la PEBAU de Baleares, en la selectividad de Baleares. Narrativa hispanoamericana, el realismo mágico. Las dos preguntas que os pueden salir sobre este tema son, en primer lugar, narrativa hispanoamericana, el realismo mágico, y en segundo lugar, explicación de alguna obra representativa. Empecemos por la primera pregunta. Para responder, podemos decir que a partir de 1940 se inicia la renovación narrativa que tendrá su boom en los años 60. En esta época es cuando surge el realismo mágico, que no es más que una mezcla entre realismo y fantasía. Se mezcla el realismo social, un realismo que habla de la verdadera sociedad hispanoamericana, con componentes fantásticos que entrarían dentro del imaginario colectivo. Un ejemplo sería que un personaje sea capaz de levitar y volar hasta el cielo y desaparecer, o que un personaje sea perseguido por una infinidad de mariposas a su alrededor y que eso tenga que ver con sus sentimientos. Además del realismo mágico, se utilizan las técnicas narrativas aprendidas de autores como Kafka, Joyce, Faulkner o Hesse. Son la perspectiva múltiple, el narrador en primera persona, los saltos temporales, los neologismos, el monólogo interior. Y además se dan otras influencias como son el surrealismo, el psicoanálisis, el existencialismo y el subjetivismo. Todo ello contribuye a crear una renovación literaria. Entre los temas más utilizados están la identidad indígena, el mestizaje, la vinculación o el rechazo a la cultura occidental, la soledad de la existencia, la muerte, la erudición. Entre los autores y obras que podemos comentar, el Aleph de Jorge Luis Borges, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, El túnel de Ernesto Sábato, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Pasemos ahora a la segunda pregunta posible. En este caso, nos piden la explicación de una obra en concreto y he pensado en explicaros 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Primero os voy a hacer una introducción al autor, que creo que sería muy interesante también añadirla en la respuesta de examen de forma breve. Gabriel García Márquez es un autor muy prolífico, que nació en 1927 y murió hace poco, en 2014. Fue Premio Nobel de Literatura en 1982. Muchas de sus obras pertenecen al llamado género del realismo mágico, como por ejemplo demuestra 100 años de soledad, en la que crea la ciudad de Macondo, una ciudad imaginaria en la que se va a narrar la historia de varias generaciones de una misma familia y en la que se va a mezclar lo realista con lo fantasioso. Entre las técnicas narrativas que suele usar está el monólogo interior o las rupturas temporales. Los temas que suele tratar en sus novelas son la soledad, la violencia y las tensiones colectivas. Entre sus primeras obras tenemos La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora. Otras obras suyas son Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, pero para la respuesta nos vamos a centrar en 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. Es la historia de los 100 años de la ciudad de Macondo, una ciudad inventada por Gabriel García Márquez y que no solo aparece en 100 años de soledad, sino también en algunas otras obras del mismo autor. 100 años de soledad nos cuenta la historia de la familia Buendía, desde el matrimonio de José Arcadio y Úrsula
hasta la muerte del último descendiente, Aureliano. Es una historia mítica de la civilización, ya que va desde las comunidades autárquicas, pasando por la inmigración, la industrialización, la alternancia entre periodos de paz y de conflicto bélico y la desaparición apocalíptica. Los temas son la soledad inevitable y el amor como salvador de esa soledad. Entre las técnicas narrativas que utiliza están los ciclos temporales, narrador omnisciente y testigo, y por supuesto el uso del realismo mágico. Este realismo mágico lo vamos a encontrar de diferentes maneras, por ejemplo, a través de lo sobrenatural, muertos que conviven con los vivos, muertos que aparecen y desaparecen. También lo vamos a encontrar en el hecho de que se presente la violencia y la sexualidad de forma hiperbólica. También vamos a encontrar magia, por ejemplo en el personaje de Melquíades, en la maldición de los hijos que nacen con cola de cerdo y en el hecho de que se nos cuenten en estos 100 años descubrimientos como el hielo, el imán, etc. Con esta información tenéis bastante como para redactar vuestra respuesta de examen. Recordad que tenéis dos posibles preguntas. Una sería, explica una obra del realismo mágico, 100 años de soledad, y la otra sería explicar el realismo mágico, su contexto y sus temas, algunos autores. Así que espero que os pongáis manos a la obra, a redactar vuestra respuesta de examen y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!